la mochila llena. Muy, muy buenas noches a todos, bienvenidas a Rodando con Dinosaurios. Yo quiero agradecer a Ángel, a Cuervo, a todo el grupo por permitirme pues, aquí echar un poco de rollos acerca de este lugar. Y qué mejor manera de cerrar con broche de oro estas hermosas fechas tan tradicionales para todo el país. Y bueno, creo que en el centro del país se siente de una manera pues, muy especial. Si no, véanos los disfraces, los colores, las flores. Y bueno, como decía, qué mejor manera de cerrar con broche de oro. Y gracias por permitirme al tocayo compartir con ustedes un poco de la historia de esta plaza y sobre todo la historia del edificio que está frente a ustedes. ¿Alguien podría decirme cuál es ese edificio? Bueno, ese también Santo Oficio. Ahorita vamos a hablar de este. ¿Santo Oficio? Sí, Coco. ¿Quién? La antigua escuela de medicina. ¿Qué fue antes de la escuela de medicina? La sede de la Santa Inquisición. Santo Oficio. Es correcto, la sede de la Santa Inquisición, el Santo Oficio. Esas terribles, seguramente se les vienen a la mente imágenes Que mandaban a la suegra. perversas, que mandaban a la suegra o a los hijos malos, pero en fin. Quisiera comentarles un poco acerca de la historia de ese tribunal. El tribunal nace en la Edad Media, en el siglo XII después de Cristo. Surge ante la necesidad de castigar a aquellos herejes. ¿Alguien me podría decir qué significa hereje? No bautizados. Ese es el sentido que le dan hoy día, pero hereje viene del latín herejus, que significa opciones. Es decir, como la Iglesia Católica no era la única opción y necesitaban creer en otras opciones, aquellos que no creían en la religión del Vaticano, la del Papa, el catolicismo, tenían otra opción de fe, de culto, y esos eran catalogados como herejes, los diferentes, los que no creían en lo mismo. La Iglesia crea la Santa Inquisición para castigar a aquellos que no creen, aquellos que todavía tenían duda, sobre todo de que Jesucristo hubiera resucitado al tercer día. Imagínense ustedes, es el siglo XII y todavía no se cree al 100% que Jesucristo resucitó al tercer día. Hay gente que tampoco creía en la virginidad de María, hay gente que tampoco creía en lo santo de toda la religión. Entonces, aquellos que no creían eran llevados a la Santa Inquisición. Después de eso, la Santa Inquisición llega un siglo después a España. Por ahí seguramente pregunta el examen en la primaria, ¿quiénes fueron los reyes católicos de España? ¿Sí? ¿Quién es el 50%? Isabel la Católica, que es la calle que está por acá, y Fernando. Los reyes católicos se llamaban Isabel y Fernando. Recordemos que España no existía. España o Hispania era un conjunto de reinos, pero no estaban unificados. Y lo que hicieron los reyes católicos, precisamente vienen católicos, porque ellos impusieron oficialmente la religión católica en todo ese reino. Ya había judíos en esa parte, ya había musulmanes, pero al ser los reyes católicos, unificar los dos reinos más grandes de esa región del mundo, ¿qué creen que hicieron? Expulsaron a todos los judíos y a todos los musulmanes. Aquellos que no estuvieran dispuestos a aceptar la religión católica tenían que llegarle a otro lado. Muchos de ellos se fueron a Portugal, algunos cruzaron se fueron al norte de África, algunos más se fueron hacia Asia. ¿Qué ocurrió ahí? Los reyes católicos se convirtieron en un imperio increíble. 1492, ¿qué pasa? 1492. ¿Qué se descubre? El descubrimiento de América. Cristóbal Colón atraviesa el océano buscando una ruta comercial y se encuentra con este continente. ¿Qué pasa después de ahí? Lo que ya transcurrió, la conquista, llega Cortés, me voy a saltar toda esa etapa que ya hicimos una rodada de eso. 1521, la caída de México Tenochtitlan. ¿Y qué creen?
Cuando llegan los españoles, lo primero que empiezan a traer es la conquista evangélica. Dentro de los primeros frailes que llegaron a estas tierras, había un fraile llamado de apellido Valencia. Este fraile fue el primer encargado, por llamarlo así, de traer la Santa Inquisición a estas tierras. Qué curiosa es la vida y qué chistoso estar aquí. No por nada estamos hoy haciendo esta rodada. ¿Saben por qué? Quiero que remonten al año 1571, 2 de noviembre de 1571. Era un viernes y también estaba medio con lluvia y con frío. ¿Qué ocurrió ese viernes? Imagínense ustedes que de ahí de esas puertas que todavía no existían, esa construcción 10 años más adelante, pero desde ese sitio salió un pregón. Ese pregón iba por todas estas calles de la muy noble Ciudad de México, la Nueva España, e iba anunciando un suceso que iba a transformar la vida de esta ciudad. El viernes 2 de noviembre de 1571, aquel pregón iba gritando por toda la calle: se les invita a todos los nativos de estas tierras que acudan a misa el próximo domingo 4 de noviembre, porque ese es el día en el que se iba a instaurar oficialmente la Santa Inquisición en este lugar, en estas tierras. Por ahí, en la mañana del domingo 4 de noviembre de 1571, se le vio salir al primer inquisidor, de nombre Pedro Moya de Contreras. A su lado iba el virrey. Caminaron por la antigua calle de los Sepulcros hasta llegar a la primitiva catedral. Ahí en la catedral tomaron misa, juraron dentro de la iglesia, hubo grandes pompas, gente afuera de la iglesia, sobre todo con esa duda en saber qué era y a qué venía la Santa Inquisición. Aquí quiero hacer un paréntesis y dividir a la Santa Inquisición en tres partes. La primera, ya la mencioné, con este fraile que llegó con Hernán Cortés, Fray Martín de Valencia. Esa es la parte monástica, es decir, los frailes eran los encargados de tener el culto, de tener a la Santa Inquisición en estas tierras. Después, la parte episcopal, es decir, que ya no era el fraile, sino ya era el obispo, el encargado en ser el inquisidor oficial. Aquí quiero traer a su mente un nombre que seguramente les suena conocido: Fray Juan de Zumárraga. ¿Les suena? ¿La Virgen de Guadalupe le suena? Sí. Ah, bueno. A Fray Juan de Zumárraga, Juan Diego se le presenta en 1535 a unas calles de aquí con el ayate y con las flores, y es Fray Juan de Zumárraga el encargado de dar a conocer a la Virgen de Guadalupe. Aunque por ahí dicen que Fray Juan de Zumárraga nunca escribió nada al respecto. Llévenselo de tarea. Fray Juan de Zumárraga fue el primer inquisidor episcopal. Él fue el primer inquisidor, pero a él también se le acusa de algo. Imagínense que él no tenía permiso para quemar a gente. Y en 1531 se le ocurre quemar a el primer natural en estas tierras. Ese primer indígena era el nieto de Nezahualcóyotl. Él no tenía autorización. ¿Y qué creen? Lo quema y se lleva una santa, la Inquisición, una santa regañiza. De parte de España, prácticamente le dijeron que no tenía autorización para quemar a los naturales de aquí. ¿Por qué razón? ¿Se imaginan? ¿Por qué razón no podían quemar indios aquí? Porque no eran indios. ¿Por qué? No eran indios. No eran considerados indios. Exacto, porque imagínense ustedes, era gente que todavía no estaba evangelizada y no sabía la iglesia qué implicaciones debería tener. Además, la iglesia no era tonta, sabía que si comenzaba a quemar a la gente, ¿quién iba a construir los palacios? ¿Quién iba a hacer la mano de obra? Bueno, entonces desde ahí, aquí hay uno de los mitos quizá que todo el mundo tiene en mente: la Santa Inquisición mató muchos naturales en estas tierras. Falso. Realmente la Santa Inquisición no castigaba a gente nacida aquí. Ahorita vamos a hablar un poco más al respecto. Pero a Fray Juan de Zumárraga ese evento lo marcó. Por eso la tercera parte en la que dividimos a la Santa Inquisición es la parte que conocemos, bueno, que ya les acabo de comentar, a partir de 1571. Se están cumpliendo hoy y pasado mañana
450 años de la llegada de la Santa Inquisición a estas tierras. La verdad es que ni mandado a hacer, ¿verdad, Corvo? Nunca pensamos hacer una rodada recordando el 450 aniversario de la Inquisición. Bien, una señal por ahí divina. Ahora, quiero hablarles un poco del edificio. Una vez instaurada la Santa Inquisición, 1571, después llegan los dominicos. Los dominicos son llamados los perros de Cristo. Por ahí hay una leyenda en la cual Santo Domingo tiene un sueño y en ese sueño llegan unos perros con unas antorchas en el hocico. De ahí se les denomina a los dominicos como los perros de Cristo. No por nada los dominicos son los que trajeron la Inquisición a estas tierras. Y no por nada su templo y la Inquisición están prácticamente lado a lado. El primer edificio no es el que ustedes están viendo. Este ya es una remodelación del siglo XVIII. El primer edificio comenzó a hundirse porque evidentemente todavía era una zona lacustre. Seguramente ustedes han visitado la antigua basílica. Ustedes han visitado, ¿dónde sale los bikers de acero? Frente De Bellas Artes. Ustedes han visto un convento que está a un lado. Sí. Y ustedes han visto este templo. Los tres edificios, las tres construcciones tienen un elemento en común. El arquitecto, Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta es el encargado de la construcción del edificio, el encargado de la construcción del convento en la Avenida Juárez y el encargado de la construcción de la antigua basílica. Este edificio comenzó a levantarse en 1732, le echaron bastantes ganitas y lo terminaron en 4 años, 1736. Pedro de Arrieta, además de construir estos edificios, también participó en la construcción de la catedral. Él muere en la total pobreza y solamente la Santa Inquisición le dio 40 pesos para su entierro y unas cuantas misas. ¿Quién tiene una luz potente que me ayude, por favor? ¿Luces potentes? Por favor, ayúdenme a iluminar el frontón ese. Seguramente pasamos por aquí en el Metrobús a comprar, a sacar títulos apócrifos y no nos habíamos percatado en revisar el medallón. El medallón, ¿ya vieron el medallón? Quizá de noche no es tan perceptible, pero ahí ustedes podrán ver un brazo. No sé si ya lo vieron. ¿Ya lo identificaron? Sí. Ese brazo Sostiene la cruz. exactamente es el brazo que sostiene una cruz. Y hay una espada, no sé si ya vieron la espada. Del Sí. lado izquierdo está la rama de olivo y del lado izquierdo está la espada. Del lado derecho, viéndolo de frente, así como estamos, está la espada, del lado izquierdo el olivo. La espada representa el castigo a los herejes, el olivo representa la reconciliación o el perdón. Y bueno, ¿saben cuánta gente fue juzgada en este lugar? Allá hay otro de los mitos que quizá todo el mundo se pregunta, no, fueron cientos, en las películas muestran mucha gente. Cerca de 300 personas, y de esas 300 personas solamente fueron ejecutadas entre 40 y 50. Por ahí hay gente que no se pone de acuerdo. Algunos fueron, por supuesto, quemados vivos, otros pasaron al garrote. El garrote no se imaginen que lo agarraban a putazos, no. El garrote era colocarlo en una silla con una soga y del lado de detrás comenzar a darle vueltas con un garrote hasta ahorcarlo. Pero estaba sentado el acusado. Quiero darles algunos datos que en el siglo XVI, es decir, de 1500 a 1599, fueron ejecutados 17 individuos. En el siglo XVII, 25 y en el siglo XVIII solamente uno. Los demás se murieron quizá en las celdas de la Santa Inquisición o algunos incluso ya habían escapado, pero la Inquisición tenía algo súper chistoso. Cuando no encontraban al acusado o al ya sentenciado, lo que hacían era hacer una figura semejante de tamaño, de trapo, de madera y quemarla simbólicamente. Había varios lugares donde quemarlos. Uno de ellos en la Plaza Mayor, ahí enfrente del mercado del Volador. Otro en la Alameda Central, que si nos da tiempo y si los espíritus nos lo permiten, igual terminamos por allá. ¿Dudas, comentarios? ¿Ya se aburrieron? ¿No? Esto apenas está empezando, ya les di un semblante del lugar, el edificio, pero dijeron que una rodada de espectros, ¿no? Entonces, fuera de choros y fuera de más preámbulos, quiero compartir con ustedes una de las leyendas que tiene que ver en este entorno.
Es una leyenda que tiene que ver con un personaje sabio que llegó a estas tierras. La gente en las calles murmuraba en secreto acerca del personaje que había llegado a estas tierras. La gente decía que quería conocerlo. La gente decía en dónde estaba aquel personaje. La gente murmuraba, era la noticia en la Nueva España. Todo el mundo quería ir a aquel lugar a hacerle las preguntas a ese personaje. Todo el mundo pensó que era un hombre o quizá una mujer. No, aquel personaje sabio, erudito, era un cerdo. Carajo, ¿cómo un cerdo?, se decía la gente. Sí, un cerdo, el cerdo erudito. La gente no daba crédito y decía, ¿cómo es que un cerdo puede ser tan inteligente como para saber de astronomía, de filosofía? La gente decía que en el piso había un gran abecedario y al cerdo le hacían una pregunta y el cerdo colocaba su hocico en las letras e iba dando la respuesta. Podían preguntarle lo que ustedes quisieran, alguna suma geométrica, alguna suma resta, alguna ecuación, alguna pregunta. El cerdo contestaba a todas y a cada una de las respuestas. Se comenzó a hacer alarde, la gente estaba emocionada, quería conocer al primer cerdo erudito en llegar a estas tierras. Comenzaron a vender las entradas, porque la entrada al lugar, no como teatro, pero la entrada al lugar estaba cerca de la calle de Moneda. Entonces, aquel día llegó la aparición en público del cerdito erudito. Así fue llamado este personaje en la Nueva España. Imagínense ustedes, cerca de la calle de Moneda, afuera de aquel lugar, toda la gente arremolinada, como tipo Metro Pantitlán a las 7 de la mañana. ¡Qué horror! Todo el mundo quería entrar, ¡Qué horror! ser el primero en llegar y conocer al cerdo erudito. Cuando de repente 3 alguaciles de la Santa Inquisición llegaron a aquel lugar. Todo el mundo le tenía miedo a aquellos personajes lúgubres, temibles de la Santa Inquisición. Aquellos personajes entraron, fueron los primeros en llegar a aquel lugar, cerraron la puerta y la gente estaba expectante. No daban crédito a que la Santa Inquisición había llegado ahí. Pasaron 20, 30, 50 minutos cuando de repente se escuchó el llorar, el grito de aquel cerdo. Algunos pensaron que estaba quizá dando alguna respuesta, algunos pensaron que quizá estaba extasiado, emocionado. Pasó un rato después y llegó un aroma algo así como a carnitas. Se abrieron las puertas de aquel lugar, salieron aquellos personajes vestidos de negro y salió el dueño. El dueño era un inglés que venía a estas tierras con ese cerdito erudito. Y el dueño, que todavía tenía las manos manchadas de sangre, tuvo que disculparse con toda la audiencia. Dijo algo así como que la Santa Inquisición le había hecho preguntas súper complicadas al cerdito. El cerdito había contestado a todas y a cada una. No falló ni una sola de las preguntas. Pero el cerdo, al ver que era más inteligente que los mismos emisarios de la Inquisición, aquellos le dieron la orden a su dueño de que si no quería dormir en las cárceles de la Perpetua, tenía que acuchillar y darle muerte al cerdo, a su propio cerdo. Eso sí, hacerlo en carnitas y traerlas a la Santa Inquisición. No hubo de otra. La gente se quedó con la expectativa de conocer, de ver, de interactuar con el primer erudito que llegó a estas tierras, que no era una persona, era un cerdo. Esta leyenda nos la cuenta Artemio del Valle Arizpe, llamada El Cerdito Erudito, una leyenda de la Santa Inquisición. ¿Puedes repetir el nombre? Porque no se escuchó por los carros. El nombre del cerdito no lo sabemos, pero... De la leyenda. La leyenda se llama El Cerdito Erudito de Artemio de Valle Arizpe. Pero bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? ¿Las aburrieron? No. Hay más historias que contar acerca de este entorno, así que yo los invito, vamos a un lugar más privado. Vamos a frente que está como más oscuro para las historias.